Muy buenos días, estimados compañeros estudiantes. Estamos en la materia de expresión oral y escrita 1. Bien, en esta ocasión vamos a analizar la importancia de la oración. Eh, Bien, estábamos ya trabajando, como ustedes lo recordarán, sobre oraciones y vamos a recordar, bueno, aquí como nos dice, la oración es un elemento fundamental e importante y esta se puede formar por una o por varias palabras. Aguas, hay que recordar eso. En cuanto a su estructura, bueno, siempre va a estar compuesta generalmente por un sujeto y un predicado, pero debe tener un verbo principal en forma personal. ¿Se acuerdan que, bueno, primero habíamos visto aquellos en forma impersonal, que es el infinitivo, el gerundio y participio, para ir entrando en este tema? También vimos ya los tiempos. Ahora, la oración se puede clasificar según su estructura, según el número de núcleos, según la naturaleza del predicado y según la intención del enunciador, como nos lo menciona aquí. Ahora bien, vamos a entrar a la estructura. Miren, aquí viene la clasificación y obviamente tiene sus subclasificaciones. Por la estructura podemos describir o descubrir que las oraciones pueden ser unimembres y bimembres. También por su número de núcleos, bueno, ya estuvimos platicando un poquito sobre las simples y las compuestas. Según la naturaleza del predicado pueden ser atributivas y predicativas. Y bueno, según la intención del enunciador, pueden aseverar, enunciar, pueden ser dubitativas, pueden ser exhortativas, imperativas, desiderativas de deseos, interrogativas de preguntas y exclamativas, que, bueno, como su nombre lo dice, exclaman alguna emoción. Ahora bien, vamos a entrar a la primera clasificación. Según esta clasificación nos dice, bueno, vamos a checar la estructura. La primera va a ser la unimembre o la bimembre, según su estructura. En este caso, bueno, existen enunciados unimembres, que son aquellos que no tienen predicado. Eh, hay que recordar una situación muy importante. Las frases carecen de verbo conjugado. Las oraciones sí requieren verbo conjugado, además de un sujeto que lo rija. Este sujeto puede ser explícito o tácito y puede constar de una o más palabras. Todo lo que no es sujeto es predicado. Es importante recordarlo. Bien, vamos a ver la primera, unimembre. En esta clasificación, su subclasificación, la primera, enunciados unimembres sin predicado. Por ejemplo, las frases. Ya decíamos que las frases carecen de verbo conjugado o un saludo con alguna cortesía. Hola, por favor. O en las interjecciones. Ay, por Dios. Muy bien. Vamos con la segunda subclasificación que se denomina oraciones impersonales. Es decir, el sujeto está indeterminado. Llaman a la puerta, hablan por teléfono. Entonces, si se dan cuenta, no tenemos un sujeto determinado específicamente en este tipo de oraciones. Naturales o unipersonales. Por ejemplo, llueve. Las existenciales, se utiliza el verbo haber con sentido de existencia, como aquí no lo menciona, perdón. Hubo mucho alumno reprobado. Hay tarea para esta semana. Podría ser un par de ejemplos. Ahora bien, vamos con las oraciones bimembres, es decir, aquellas que constan de sujeto y predicado. En el primer caso, cuando tienen un sujeto explícito o expreso, bueno, el sujeto se encuentra dentro de la oración. En este caso dice las actividades de la plataforma, ahí nos está indicando el sujeto, contienen material diverso como videos, ejercicios, podcast, entre otros. Eh, ¿Cómo descubrimos que este es nuestro sujeto? Porque encontramos el verbo principal en la oración, que sería en este caso contienen. Y luego nos estaríamos preguntando, ¿quiénes contienen? Ah, pues las actividades de la plataforma contienen material diverso, como videos, ejercicios, etc. Ahora, también encontramos oraciones bimembres, pero estas son de, eh, de carácter implícito.
Vamos a ver el ejemplo. Ha subido las actividades a la plataforma de manera correcta. Muy bien. Eh, ¿Quién ha subido? Podría ser él o podría ser ella. Recordemos que conjugar el verbo principal de la oración cuando estamos trabajándolo, con ello podremos descubrir, si no está explícitamente el sujeto, bueno, sí podremos descubrir implícitamente quién es el sujeto. Vamos a continuar. En este caso, bueno, se me estaba pasando. ¿Cuál sería el verbo principal de la oración? Sería a. Perdón ustedes. Acuérdense que no podría ser subido por la terminación en ido. Pero bien, vamos a seguir viendo otros ejemplos. La clasificación de la oración según el número de núcleos. Bueno, este es un tema que nosotros ya hemos tocado un poquito y lo hemos tocado un poco a fondo. Y bien, vamos a decir que las oraciones pueden ser simples. Son las que decíamos que solamente contienen un verbo conjugado. Nada más un verbo conjugado. Y bueno, también entramos a la clasificación de compuesta. Bueno, vamos a ver el ejemplo de la oración simple. Dice: las actividades de la plataforma contienen material diverso como videos, ejercicios, podcasts, entre otros. Eso ya lo estábamos checando, inclusive ahí un poquito antes, ¿verdad? Ahora bien, vamos a seguir con las compuestas. Bueno, estas oraciones compuestas tienen dos o más verbos conjugados unidos por nexos. Las yuxtapuestas son aquellas que están unidas por un signo de puntuación. No necesariamente tiene que ser coma, puede ser punto y coma, dos puntos. Aquí nos dice: los alumnos leen las actividades de la plataforma, coma, realizan la tarea y la envían a su profesor. Ahí la unión está haciendo nuestra coma. Esta coma que está aquí está de alguna manera determinando, bueno, que esta oración es de tipo yuxtapuesta. Muy bien. Ahora, las oraciones yuxtapuestas son independientes sintácticamente. Es decir, se unen en una oración superior mediante signos de puntuación y carecen de nexos. Es importante recordarlo. Ahora, eh, mmm, vamos a seguir con, con las coordenadas. Muy bien, ya estaba yo perdiendo la pantalla. Si recuerdan, las coordenadas, bueno, tienen también una característica muy similar a las yuxtapuestas. Estas oraciones yuxtapuestas tienen en común con las coordenadas que, bueno, están formadas por dos o más oraciones unidas, pero estas mediante un nexo, o sea, mediante nexos. Y aquí los nexos que las vinculan semánticamente eh, hacen que estén unidas, pero no depende una de la otra. O sea, inclusive podrían llegar a funcionar solas. Eh, pero el hablante obviamente pues las une y podemos encontrar que dentro de las oraciones coordinadas, ¿se acuerdan? Existe una subclasificación todavía, que son las copulativas, que son aquellas que suman elementos y sus nexos habituales son el i, e. También tenemos las disyuntivas, aquellas oraciones que, bueno, ofrecen la posibilidad de elegir entre dos o más opciones. Y sus nexos en conjunción son generalmente el o el u. Un ejemplo: vamos al parque o nos vamos a la feria. Bueno, también existe las adversativas. Son aquellas oraciones que contraponen su significado y su nexo son las conjunciones pero, sino, más y aunque. Un ejemplo podría ser: tu casa me encanta.
pero está muy lejos. Las distributivas son oraciones que presentan alternativas no excluyentes. Son nexos en las que podemos decir bien, tan pronto. Un ejemplo podría ser tan pronto llueve como sale el sol. Aquí no las menciona, pero también están las explicativas, que son aquellas que aclaran el sentido de la oración anterior. Sus nexos son las locuciones o sea, es decir, y esto es. Un ejemplo podría ser Pedro se quedó en el patio, es decir, llegó tarde a clase. Ahora, entramos en el campo de las oraciones subordinadas. Ya lo hemos visto, ya lo hemos repetido, pero bueno, vamos a dar una pequeña definición. Eh, las oraciones subordinadas también tienen una subclasificación, tienen un lugar, un lugar especial y bueno, estas oraciones subordinadas, ¿qué es lo que hacen? Bueno, hacen que una oración dependa de la otra. La primera clasificación, como recordaremos, bueno, son las oraciones subordinadas sustantivas, que desempeñan cualquier función propia dentro de un nombre dentro de otra oración. Es decir, pueden presentar estas estructuras. La conjunción que generalmente va con el verbo conjugado. O bien pueden utilizar un pronombre relativo sin antecedente, como el quién. Eh, Pueden hacer y desempeñar las funciones propias de los sustantivos. Por ejemplo, pueden hacer las veces de sujeto. Un ejemplo podría ser, nos gusta mucho que camines o nos gusta mucho caminar. También pueden hacer las veces de complemento directo. Sabemos que el complemento directo, bueno, de alguna manera nos dice el qué. Vamos a recordar, no sabemos si Ana celebrará su cumpleaños el sábado. El sujeto sería, bueno, la primera oración. Este, en este ejemplo es no sabemos y si Ana celebrará su cumpleaños el sábado. Aquí lo importante es saber el qué. Aquí en este ejemplo nos dice, las actividades de la plataforma contienen material diverso como videos, ejercicios, podcasts, entre otros, que ayudan a los alumnos a entender mejor la teoría expuesta. Vamos a otro ejemplo. Las actividades que se entreguen fuera de tiempo no serán evaluadas. Aquí tenemos los verbos que nos están marcando. En este caso es contienen y ayudan y en este entreguen y serán. Recordemos que bueno, también puede hacer esta oración subordinada sustantiva las veces de complemento indirecto, de complemento de régimen, de complemento de nombre, de complemento adjetivo, así como complemento predicativo. Tenemos también las oraciones subordinadas adjetivas. Bueno, estas desempeñan funciones propias de los adjetivos y aquella característica que le dan es que la oración subordinada puede sustituirse por un adjetivo. Em, Pueden hacer, también puede inclusive llegar a funcionar como complemento directo. Las oraciones adjetivas pueden ser especificativas o explicativas. Este, y nos vamos con la última clasificación, que son las oraciones subordinadas circunstanciales. Pues bien, o subordinadas adverbiales. Estas realizan las funciones de un complemento circunstancial, como de lugar, de tiempo, de modo, de finalidad. Pueden ser comparativas, concesivas, condicionales, etcétera. Ya en apuntes anteriores los tenemos. Entonces, sí me gustaría mucho que pudiéramos recordar por ahí este tipo de oraciones y su correspondiente clasificación, sobre todo el saber para qué se utiliza. Ahorita nada más estamos viendo como que la clasificación de tipo general. Ahora bien,
La clasificación de la oración según la naturaleza del predicado. Bueno, son atributivas cuando utilizamos el verbo ser, estar o parecer. ¿Y qué nos da como resultado? Bueno, nos define e identifica cualidades que le estamos mencionando o le estamos atribuyendo al sujeto. En este caso, los alumnos son inteligentes. Ahí la oración se vuelve atributiva según la naturaleza del predicado. Y siguiendo esta misma clasificación, bueno, también se puede volver predicativa cuando utilizamos verbos no copulativos, incluso ser o estar, y cuando indican lugar o son auxiliares. En este caso, bueno, realicé todas las actividades. El examen se realizará la última semana de octubre. Entonces, en las atributivas nos da una cualidad, nos identifica. Mientras que la predicativa, bueno, únicamente nos indican lugar o son auxiliares, como lo menciona el texto. Ahora bien, vamos con la clasificación de la oración según la intención del enunciador. Puede haber oraciones de tipo aseverativas o también denominadas enunciativas. Generalmente estas afirman o niegan algo. El verbo siempre se va a encontrar conjugado en modo indicativo. ¿Se acuerdan, muchachos? ¿Se acuerdan que ya también vimos esto de los modos verbales? De los 3 modos verbales. Pues, recordando, el modo indicativo, cuando se encuentra en esa forma verbal, el verbo principal que está conjugado, bueno, trata de lo siguiente. Menciona que sí sucedió la acción, que sí está sucediendo o que sí sucederá. ¿Se acuerdan? Bien, ¿qué puede hacer esta? Bueno, pueden ser afirmativas o negativas. Ejemplo, el profesor revisa las lecturas con su grupo. Nos está afirmando. ¿Dónde está el verbo principal? Está en revisa. ¿Quién es el sujeto? El profesor. El profesor revisa las lecturas con su grupo. Ahora, negativas, niega. El alumno no puede descargar los podcasts de la plataforma. Entonces, acuérdense que si es una oración aseverativa, bueno, esta va a afirmar o negar algo. Y siempre el verbo se va a encontrar conjugado en modo indicativo. ¿Qué nos menciona el modo indicativo? Que la acción sí sucedió, sí sucede o sí sucederá. Ahora bien, vamos con la segunda clasificación. Las oraciones de tipo dubitativa, ¿a qué le suena? ¿Le suena duda? Pues sí. Expresan duda estas oraciones y utilizan verbos como dudar o frases como tal vez, acaso, y bueno, el verbo se encuentra conjugado en modo condicional. Repito, en modo condicional. ¿Se acuerdan de aquel modo que decíamos que siempre decía sí? Acuérdense que siempre era casi el sí. Si poníamos el sí. Dudo que el alumno haya leído las instrucciones antes de haber enviado la actividad. Muy bien. Ahora, vamos con las exhortativas o imperativas. Bueno, también se acuerdan del modo imperativo, que únicamente podía ser conjugado en segunda persona y en tiempo presente, ¿se acuerdan? Acuérdense de eso, no se les olvide, segunda persona y en tiempo presente. Indican orden, mandato o una prohibición. El ejemplo, lee cuidadosamente el discurso. Por ejemplo, aquí nos menciona que, bueno, las palabras subrayadas o los verbos conjugados, nosotros ya los habíamos descubierto. Y dice, los corchetes indica e inicia donde termina una oración. Las palabras resaltadas en amarillos indican los nexos o los relativos. Eso ya lo habíamos descubierto, ¿verdad? Ya lo habíamos ido checando nosotros por nuestra cuenta. Bueno, también dentro de esta clasificación están las oraciones desiderativas, las que expresan un deseo y que utilizan
utilizan verbos como querer, desear, esperar. Ojo, en estas oraciones desiderativas, ¿qué tienen sus verbos? Bueno, estos verbos están conjugados en modo subjuntivo. Entonces, acuérdense del modo subjuntivo. Eran cuestiones que pasaron o están pasando o pasarán de forma hipotética. Recuerden que esa es la gran diferencia con el modo imperativo y con el modo subjuntivo. El modo, perdón, con el modo, ya me estoy haciendo bolas aquí estaba, modo indicativo. El modo indicativo me dice cuestiones que sí pasaron, mientras que el modo subjuntivo son cuestiones de tipo hipotéticas, que probablemente pasaron en el pasado, que están pasando probablemente o que probablemente pasarán en el futuro. Ojalá esté abierta la plataforma. Acuérdense que, bueno, estas desiderativas expresan, pues más que hechos, deseos. Recuerden esa parte. Interrogativas, bueno, formulan preguntas. ¿Qué características tienen? Bueno, tenemos dos clasificaciones también. Las directas son aquellas que utilizan, bueno, signos de interrogación. En este ejemplo, cuando es el examen. Acuérdense que cuando generalmente utilizamos signos de interrogación, bueno, algunas de estas palabras que deben ir en la pregunta van a llevar generalmente la tilde, el acento marcado, porque nos estamos refiriendo a una pregunta y eso le cambia el sentido a las palabras, como ya habíamos analizado anteriormente. Bueno, también hay por ahí preguntas o bueno, oraciones interrogativas indirectas. ¿Qué es esto? Bueno, utilizan verbos interrogativos, pero que no anteceden a la pregunta y no utilizan signos de puntuación. En este ejemplo, me pregunto cuántos años tiene mi compañero. O sea, está haciendo una pregunta, sí, pero lo está haciendo de manera indirecta. Ahora, las exclamativas o admirativas, bueno, expresan sorpresa, expresan admiración. Qué bien. Aquí, por ejemplo, está incorrecto, nos está faltando el signo de admiración que cierre, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver. Dice, la oración bimembre tiene sujeto. Eso ya lo veíamos. Es decir, quien hace, sufre o padece la acción del verbo. También ya lo habíamos estudiado. Y también, este debe concordar en número, en persona, con el núcleo de la oración. Acuérdense, el sujeto y el verbo, eh, pues deben coincidir, ¿no? El sujeto puede estar explícito, sí, puede estar mencionado en la oración o en el texto, o implícito, no se menciona en la oración. Para encontrarlo se hace la pregunta ¿quién? ¿Quiénes? En este ejemplo, veamos, miren, dice aquí de esta oración marcada en amarillo, de su silencio surgieron miles de voces. Bueno, nos preguntamos, ¿quiénes surgieron? La respuesta sería miles de voces, porque nos estamos preguntando, bueno, estamos encontrando el verbo principal y nos preguntamos, bueno, ¿quiénes? ¿Quiénes surgieron? Surgieron miles de voces. Ahora bien, dice, en este ejemplo acabas de ver que el sujeto está indicado como dentro de la oración y se encuentra al final. Ahí está. No necesariamente siempre vamos a encontrar sujeto, verbo y predicado, ¿no? Ya también habíamos visto que, bueno, pues el orden puede variar. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, un niño, un maestro y un lápiz pueden cambiar el mundo. Vamos a encontrar primero el verbo principal. Si observamos, bueno, hay dos verbos que está cambiar y pueden, pero cambiar está en modo infinitivo. Acuérdense, cambiar, ar, er, ir, y no puede ser el verbo principal. Entonces nos vamos con pueden y nos preguntamos, bueno, ¿quiénes pueden cambiar el mundo? Un niño, un maestro, un libro y un lápiz sería el sujeto de esta oración. Repito, estamos encontrando dos verbos, pero este está en modo
infinitivo. Por tanto, el verbo principal, bueno, es pueden. Y nos preguntamos, bueno, ¿quiénes pueden cambiar el mundo? Un niño, un maestro y un lápiz pueden cambiar el mundo. Generalmente ahí nos está dando la respuesta. Bien, dice, en esta oración bimembre el sujeto está expreso, pero se encuentra al inicio. Repito, no necesariamente deben seguir el clásico orden, ¿no? De sujeto, verbo y predicado, sujeto, verbo y predicado. Los podemos encontrar también, bueno, en distintas posiciones dentro de la oración, ¿se acuerdan? Vamos a seguir con este ejemplo. Fallaron. ¿Es una oración unimembre? Sí. Nos preguntamos quiénes fallaron. Y recordando que el verbo tiene que coincidir con el sujeto en número y persona. Acuérdense que hay tres personas. La primera, yo, nosotros. La segunda, tú, ustedes. Y la tercera, él o ellos. La diferencia es que, bueno, la primera persona singular es yo. La primera persona plural somos nosotros. La segunda persona singular eres tú. La segunda persona plural son ustedes. La tercera persona singular es él. Y la tercera persona plural, bueno, pues son ellos. Entonces, fallaron. ¿Quiénes fallaron? Ellos fallaron. Entonces, acuérdense de darle concordancia al sujeto con el verbo y con eso también podremos encontrar quién es el sujeto que está intrínseco en el verbo. Ahora bien, dicen en este ejemplo 3 el sujeto no está explícito en la oración, pero sabemos que ellos, por la conjugación del verbo, ellos fallaron y no decimos yo, tú, fallaron. Es lo que les decía, o sea, recordemos las tres personas, la primera, la segunda y la tercera, y si son singulares o plurales. Muy bien. Aquí dice, veamos otros ejemplos. Identifica el verbo principal conjugado, identifica el sujeto y el predicado e identifica los elementos gramaticales del sujeto. Bueno, aquí nos dice el ejemplo, espero que se alcance a ver. Aquí dice, las casas de Barragán marcaron una posición autónoma por sus extraordinarias cualidades formales. Aquí tendríamos que identificar, bueno, primero vamos a identificar el verbo principal conjugado. Las casas de Barragán marcaron una posición autónoma por sus extraordinarias cualidades formales. ¿Cuál es el verbo principal conjugado? Pues bueno, yo creo que sería marcaron, ¿no? Ahora, nos preguntamos, ¿quiénes marcaron? Las casas de Barragán. Aquí está nuestro sujeto. Y el predicado, las casas de Barragán, marcaron una posición autónoma por sus extraordinarias cualidades formales. Vamos a ver si eso es cierto. Sí, es cierto, nos dice, bueno, el sujeto, las casas de Barragán, el predicado, forma todo esto. ¿Y por qué? ¿Por qué está desde el verbo? ¿Por qué está desde el verbo? Bueno, porque recuerden que el verbo siempre va a ser el núcleo del predicado. Siempre va a ser el núcleo del predicado. Vamos a ver. Bueno, obviamente aquí ya las sería un artículo, casas un sustantivo, de una preposición, Barragán un sustantivo propio. Acuérdense de las reglas del sustantivo propio. Siempre se va a escribir con mayúscula la primera letra. Aquí vamos a otro ejemplo. El ejemplo número 2 dice, creo que no se alcanza a ver, dice, estudia en la Universidad Tecnológica de Tlaxcala el joven de ojos azules. ¿Dónde está el verbo principal, muchachos? A ver, estudia en la Universidad Tecnológica de Tlaxcala
el joven de ojos azules. Yo creo que este sería nuestro verbo principal, ¿no? Ahí está el verbo principal jugado. ¿Quién estudia? Ah, el joven de los ojos azules, ¿no? Aquí en esta parte está contestando a quién estudia, el joven de ojos azules. Y en la Universidad Tecnológica de Tlaxcala sería nuestro complemento de predicado, ¿no? Aquí está nuestro núcleo del predicado, estudia en la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, y el sujeto sería el joven de los ojos azules. ¿Eso es cierto? Así es, dice, estudia, es nuestro núcleo del predicado en la Universidad Tecnológica de Tlaxcala. Es el predicado completo y el joven de los ojos azules es nuestro sujeto. Muy bien. Les voy a dejar este apunte por aquí, muchachos. Pueden ir consultándolo. Y bueno, les voy a dejar como actividad para esta clase que me puedan identificar, eh, ya que hemos encontrado ahí en la parte superior los sujetos de estas oraciones, de las oraciones anteriores, quiero que como actividad me encuentren los sujetos de estas oraciones. Obviamente también va a haber otra actividad por ahí que vamos a estar trabajando. Y bueno, vamos a ver. El predicado. Ya estuvimos hablando del sujeto. Ya dijimos que el sujeto es, bueno, quien realiza la acción del verbo. Ahora, el predicado es aquel elemento que tiene como núcleo el verbo conjugado, eso ya lo sabíamos, el cual, bueno, tiene complementos. Y se acuerdan que estos también ya los habíamos empezado a platicar con esto de las oraciones subordinadas. Bueno, como para que quede un poquito más claro, vamos a ir dando algunos ejemplos. En este caso, complemento directo siempre nos va a responder el qué. En este caso dice, permítanos tomar nuestros libros y nuestros lápices. Aquí, si se dan cuenta, es una oración con el sujeto intrínseco, o sea, no está explícito. Permítanos, ¿a quiénes? A nosotros. Permítanos. Es nuestro verbo principal. Es nuestro verbo principal. ¿Por qué es nuestro verbo principal? Bueno, porque tomar está haciendo o está en forma infinitiva. En este caso nos preguntaríamos, ¿a quiénes? A nosotros. Sería nuestro sujeto implícito, de alguna manera. Y si nos preguntamos qué nos van a permitir tomar, es nuestro complemento directo, el qué. ¿Qué nos van a permitir tomar? Nuestros libros y nuestros lápices. Muy bien. Ahora, en este ejemplo, complemento indirecto generalmente responde al quién. Vamos aquí, dice, las mujeres activistas le pidieron a los hombres que lucharan por sus derechos. Muy bien. Las mujeres activistas le pidieron a los hombres que lucharan por sus derechos. En este caso, si nos damos cuenta, estamos ante una oración subordinada que nos dice, las mujeres activistas le pidieron a los hombres que lucharan por sus derechos. Si nos vamos, encontramos que el verbo principal de la oración principal es pidieron. Las mujeres activistas pidieron. ¿A quienes pidieron? A los hombres. Ahí está el complemento indirecto. Nos preguntamos, ¿a quién? El complemento agente. ¿Por quién? El discurso
Fue dicho por Malala Yousafzai ante la ONU el 12 de julio de 2013. Aquí decimos, el discurso fue dicho por Malala Yousafzai ante la ONU el 12 de junio de julio de 2013, perdón. ¿Dónde está el verbo principal, muchachos? Algunos me van a decir dicho. Pues no, no puede ser dicho por sí solo el verbo principal. Fue. ¿Por qué dicho no puede ser? Bueno, porque tiene terminación en cho. Acuérdense, adoído, toso, cho. El discurso fue dicho por Malala Yousafzai ante la ONU el 12 de julio de 2013. Complemento agente. ¿Por quién fue dicho? Por Malala Yousafzai. Aquí, ¿quién sería el sujeto? El discurso es el sujeto. Fue dicho sería el verbo prácticamente conjugado juntos, fue dicho, y el complemento agente sería por Malala Yousafzai. ¿Por quién fue dicho? Por Malala Yousafzai. Complemento lugar. ¿En dónde? Responde al dónde. El discurso fue dicho por Malala Yousafzai ante la ONU el 12 de julio de 2013. ¿Dónde? Ante la ONU. Complemento tiempo. El discurso fue dicho por Malala Yousafzai ante la ONU cuando el 12 de julio de 2013. Complemento modo. ¿Cómo? Responde el cómo. Malala dijo su discurso de manera emotiva. Malala sería nuestro sujeto, dijo nuestro verbo principal y bueno, Malala dijo su discurso. ¿Cómo? De manera emotiva. Complemento modo. Complemento causa. ¿Por qué? Responde al por qué. Bueno, ganó el Premio Nobel de la Paz porque ha hecho trabajo en pro de los derechos de las niñas. Ganó el Premio Nobel de la Paz porque ha hecho trabajo en pro de los derechos de las niñas. ¿Quién es el sujeto? Bueno, el sujeto aquí viene de manera implícita, ¿no? Él o ella ganó el Premio Nobel de la Paz. ¿Por qué complemento causa? Porque ha hecho trabajo en pro de los derechos de las niñas. Complemento finalidad, ¿para qué? Defiende los derechos de las niñas, para que asistan a la escuela. ¿Cuál sería nuestro sujeto? Bueno, nos vamos a buscar el verbo principal y dice defiende los derechos de las niñas para que asistan a la escuela. Aquí, nuestro verbo principal es defiende y nos iríamos a la tercera persona. Ese sería nuestro sujeto implícito. Defiende. Nos preguntamos, ¿quién? Él o ella. Ahí está nuestro sujeto, él o ella. Defiende los derechos de las niñas para que asistan a la escuela. Complemento finalidad, ¿para qué? Complemento compañía. ¿Con quién? Malala viajaba con sus amigas. Aquí nos vamos. Sujeto, o bueno, verbo principal, viajaba. Sujeto, ¿quién viajaba? Malala. Nos preguntamos, ¿con quién viajaba? Con sus amigas. Complemento compañía. Complemento instrumento. ¿Con qué? Responde al con qué. Se puede cambiar el mundo con un niño, un maestro, un libro y un lápiz. Se puede cambiar el mundo. Aquí, nuestro verbo principal prácticamente sería se puede cambiar, irían los tres elementos juntos, se puede cambiar. ¿Y con qué se puede cambiar? Bueno, con un niño, con un maestro, un libro y un lápiz. Ahora bien, aquí decimos, miren, en una oración podemos encontrar diferentes complementos que hacen que el sentido de este sea completo. Por ejemplo, dice, hoy me centraré en los derechos de las mujeres y en la educación, porque son las que más están sufriendo. Hoy me centraré en los derechos de las mujeres y en la educación, porque son las que más están sufriendo. Aquí tenemos
obviamente hoy, nos está diciendo el cuándo. Complemento directo. ¿En qué? Bueno, estamos encontrando que aquí está nuestro verbo principal. Centraré. Nuestro sujeto prácticamente sería yo, ¿no? Me centraré. Complemento directo. ¿En qué? En los derechos de las mujeres y en la educación. Y el por qué me está dando el complemento causa. Porque son las que más están sufriendo. Vamos a por otro ejemplo. Dice, obviamente el sujeto de la oración 4 es implícito. Yo me centraré. Ya lo habíamos notado. En tiempos de Internet, el momento de revisar los trabajos que entregan mis alumnos se ha convertido en algo incómodo. Conste que lo dice el texto, no lo digo yo. Tiempos de Internet, el momento de revisar los trabajos que entregan mis alumnos se ha convertido en algo incómodo. Vamos a buscar, bueno, el complemento tiempo, el complemento el sujeto. ¿Cuándo? En tiempos de Internet. El sujeto. ¿Quién se ha convertido? Aquí descubrimos se ha convertido, prácticamente se vuelve el verbo principal o bueno, el núcleo de esta oración. Por aquí les tenía yo un dato. A ver, déjenme ver si lo logro encontrar. Ya lo perdí. Bueno, ahorita les voy a pasar una notita sobre esto. Bueno, nos dice complemento tiempo, ¿cuándo? En tiempos de Internet. El sujeto. ¿Cómo encontramos al sujeto? Encontrando el verbo principal. Se ha convertido. Nos preguntamos, ¿quién se ha convertido? Bueno, ¿quién se ha convertido? El momento de revisar los trabajos que entregan mis alumnos. Se ha convertido. ¿En qué? Complemento directo. En algo incómodo. Entonces tenemos complemento tiempo. Tenemos el verbo principal. Tenemos el sujeto y tenemos el complemento directo en esta oración. Ahora, en este ejemplo dice, la idea de que un pillo pueda ufanarse de haber pasado por mis narices material ajeno y logrado una calificación aprobatoria me irrita tanto como ser plagiado yo mismo. Vamos a ver dónde está el sujeto, dónde está el verbo principal. ¿Qué complementos tiene esta oración? Bien. Dice, este sujeto está un poquito largo, miren. La idea de que un pillo pueda ufanarse de haber pasado por mis narices material ajeno y logrado una calificación aprobatoria me irrita. Me irrita prácticamente nos está diciendo que irrita es el verbo principal y el me está diciendo que yo, que a mí. Adverbio tanto, adverbio de cantidad, complemento manera, como ser plagiado yo mismo. Entonces, el sujeto no necesariamente siempre va a ser una sola persona, no siempre va a ser una palabra. Aquí estamos demostrando que, bueno, el me irrita está haciendo las funciones de verbo principal. Todo esto de la idea de que un pillo pueda ufanarse de haber pasado por mis narices material ajeno y logrado una calificación aprobatoria, lo estamos considerando como sujeto. Y bueno, el como, el complemento manera, nos está diciendo que es como ser plagiado yo mismo. Aquí tenemos algunas actividades y bueno, también esta va a ser una actividad que estaremos realizando en la plataforma, estas oraciones. Pues bien, muchachos, me dio mucho gusto haber experimentado en esta ocasión en este video con ustedes. Estamos todavía dentro de la unidad temática 1, las bases gramaticales para la construcción de ideas. Ya nos estamos adentrando un poquito a la unidad temática 2. Quisiera recordarles, léanse y revisen la clasificación de las oraciones. Recuerden que, bueno, pueden ser clasificaciones según su estructura, según el número de núcleos, esto lo hemos repetido, según la naturaleza del predicado, inclusive según la intención del anunciador. Recuerden que nos va a ayudar mucho el que tengamos por ahí bien presente los modos y los tiempos verbales.
Acuérdense que hay tiempos simples, tiempos compuestos, y bueno, que hay modo subjuntivo, modo indicativo, modo imperativo. Y bueno, nosotros no lo vimos como modo, sino lo vimos como tiempo. El tiempo, a ver, aquí lo tengo, se me estaba el tiempo imperativo, no es cierto, también lo vimos como modo, el indicativo, el condicional. Acuérdense que nosotros lo vimos no como modo, sino lo vimos como tiempo. Muy bien, muchachos, espero que les sirva de explicación este breve video. Me dio mucho gusto estar con ustedes y pues bueno, nos saludamos muy pronto.